Ezequiel, Pío V e Isidoro son el núcleo del cuento. ¿Nos puedes hablar más de la función individual de cada uno en la trama, de dónde vienen, su contexto e inspiración de creación, y su función como protagonistas y su deuteragonismo entre ellos? Hay un momento en que cuando pretendemos abordar aspectos relacionados con la historia, y inclusive en la literatura, nos vamos a tomar personajes que pues son generales, son políticos, es gente que tiene un nivel diferente, ¿no? Y en este caso lo que hicimos con ellos, o la creación de estos personajes, es que son pueblo, o sea, no son gente que en este caso tuvieran otra cosa cargando, el personaje que esté cargando otra cosa que no sea el ser pueblo, pues, para que lo vea así, ¿no? Okay. Y entonces dices, ¿de dónde viene uno, no? Pues uno viene de una de las regiones de la Huasteca Potosina, ¿no? De Tamazunchale, ¿no? Y que fue a vender café a San Luis Potosí. Okay. Y de las características que él tiene, ¿no? Es una persona observadora, es un buen guía, conoce bien cómo son los montes, sabe elegir cuestiones de por dónde ir, tiene su característica específica. Ajá. Luego tenemos a Pío V, ¿no? A Pío V lo ponemos que es de un lugar que se llama Charcas y que había trabajado en la mina, en las minas, en aquellos grandes lugares de explotación, con un problema ya de pulmones, ¿no? Está generalmente tosiendo, pero además que tenía un conocimiento del ambiente, de la naturaleza extraordinario, ¿no? Lo mismo mataba una víbora de cascabel, que agarraba tantas cosas, entonces tiene una función, ¿no? Y en el otro caso, en el caso quizá diferente porque era más citadino, y el otro, Isidoro, ¿no? Que tiene una vida más de ciudad, tiene más una vida del conocimiento específico, ¿no? De la capital del estado de San Luis Potosí, hermosísima ciudad. Y si ya vemos en los cuentos, ya trabajamos algo de Veracruz, ya trabajamos algo de Oaxaca, ya trabajamos algo de Puebla. Es cierto, y le vamos a San Luis Potosí, ¿no? Sí. Entonces que por alguna situación se juntan y se enlistan. Esto sí, se enlistan en un batallón real que participó en la batalla del 5 de mayo. De los rifleros de San Luis, fundamentalmente, es describir la batalla del 5 de mayo desde uno de los frentes que no es el que conocemos de Guadalupe y Loreto. Y los protagonistas no son los grandes generales, sino son gente común de la que seguramente estaba lleno el ejército. Por completo. Y ese es uno de tus cuentos más largos, es bastante extenso. Va abarcando los puntos históricos de lo que es enero de 1862 hasta mayo de 1862, ¿no? Sí, claro. Sí, el detalle de la narración va pautando muy bien toda esta parte histórica. Cuéntanos un poco sobre la ruta de investigación del estado de San Luis Potosí para la elaboración del cuento y el trabajo tan detallado en la descripción y los pequeños detalles de esta. Bueno, es estudio. Claro. Sí, pusimos Tamazunchale, hubo que estudiar Tamazunchale. ¿Has tenido el placer de conocer algunas zonas de San Luis? Sí, cómo no. No, en la propia capital del estado, y es una ciudad muy bonita, muy hermosa, como todas las ciudades mexicanas. Yo me maravillo mucho el estar en ellas, ¿no? Caminarlas, respirarlas, sentirlas, ¿no? La caja de agua de San Miguelito, que está en alguno de los corridos, o sea, tienes que poner cosas que son, vuelvo a insistir, son tuyas. Sí. Es parte del fortalecimiento de tu identidad, ¿no? Por ejemplo, la que pusimos afuera de una iglesia que se llamó La Merced, ahí de manera real, o sea, ponemos la iglesia de La Merced, que había unas gentes ahí que estaban haciendo un alboroto, ¿no? Esa iglesia la quemaron. Unos meses después
Jesús González Ortega, porque la sentía que era parte de los lugares que estaban haciendo efervescencia en contra de la República, ¿no? Pero la ponemos todavía como resultado final, y hay que estudiar la propia historia, los momentos y las situaciones, ¿no? O el hablar de Charcas, ¿no? Que es una de las regiones mineras del estado, pues también, a diferencia de la parte de la Huasteca, ¿no? Claro, claro. Y a diferencia también de la propia ciudad de San Luis Potosí. José María Tenorio, Ignacio Zaragoza, entre otros, son algunos los personajes reales que incluiste en el argumento del cuento. Háblanos un poco sobre estos personajes reales que tuvieron lugar en el acontecimiento del 5 de mayo que decidiste abordar. Específicamente los que aparecen en el cuento como los jefes, los comandantes, etcétera, del batallón, esos salen de los libros, ¿no? Es decir, de la lectura. Claro. Salen de la lectura, es decir, de tus fuentes como historiador, ¿no? Que son reales. Ahí está, por ejemplo, en tenemos que checar, hay listas completas de los generales, jefes y oficiales que participaron el 5 de mayo. Okay. Entonces de ahí se toman, y en el caso de Ignacio Zaragoza también. Es cierto, son fuentes que tenemos que decirlo, ¿no? Muchas de ellas son de la época, otras son procesos de investigación posteriores. Y que, bueno, desde esta época hasta este momento, la pluma del historiador sigue ocupándose de ella, la pluma del el literato sigue ocupándose de ella, ¿no? ¿De dónde viene tanto bagaje tan rico y pasional como escritor reflejado en tu escritura sobre los ambientes de guerra y militares? Sobre sus vidas, el lenguaje que ya mencionamos, sus acciones y costumbres durante los tiempos de guerra, su armamento y orden interno. ¿Hay algún tipo de material audiovisual que te guste apreciar? Es la lectura, es el conocimiento de los lugares, o sea, la lectura histórica, el conocimiento de los lugares, y si tratas de meterte empáticamente a las situaciones, a lo que se vivió, a los momentos, ¿no? Algo que es muy importante es que hay narrativa cinematográfica, como si trajeras una cámara dentro del libro. Tenemos que comentarlo, Frida, claro. ¿No? Que también en este proceso de la creación literaria, pues ya he escrito 2 guiones para películas que abordan temas históricos, ¿no? Una primera que es referente al batallón de San Patricio, batallón de irlandeses durante la guerra contra los norteamericanos en 1847, y la otra que también conoces tú en forma personal, Frida, sí. es una que escribimos específicamente para el 2 de octubre de 1868. Sí, es un gusto y se refleja por completo también en tu libro este conocimiento. Y otras en esta tesitura que conoces también, 2 obras de teatro que he escrito también, ¿no? Una que es relacionada a la famosa banda del automóvil gris, ¿no? Sí. Y otra que se llama La marcha de las golondrinas, que son los momentos es que 2 de los lugartenientes del general Francisco Villa están aquí en la Ciudad de México con la intención de que Villa bajara y tomara prisionero a Carranza. Esto es en cuanto al concepto de historia, ¿no? Porque bueno, sí hay trabajo escrito, tanto cuentos como novelas que no tocan el carácter histórico. ¿Cuáles son tus referentes primordiales en diálogo? Tus dialoguistas de estudio principales, porque se nota el gran trabajo y talento en la construcción de diálogos verosímiles y fluidos en todo el libro y en tu cuento más extenso. Hay una situación muy especial cuando estás escribiendo, cuando te formas en el proceso de escritura, ¿no? Que de entrada, primero, cuando quieres hacer que avance la historia, pues haces un espacio de escritura un poquito más amplio, ¿no? Otro de los espacios donde tú quieres que tu lector se meta más a lo que está viviendo,
pues trabajas en la conformación de la atmósfera y frenas un poquito la fluidez del relato. Claro. Pero cuando quieres que se meta más el lector, que conozca más a los personajes, que haga propios a los personajes, tienes que dialogar. Claro, El proceso de comunicación, este proceso de diálogo es fundamental, pero yo diría que es el momento en que si estamos buscando una identidad nacional, una identidad como mexicanos, encontramos los puntos medulares en los diálogos. Claro. En lo que uno pregunta, en lo que otro responde, en esta manera de ser. El diálogo identificaría perfectamente nuestra manera de ser como mexicanos. Y es donde se nota más la parte viva de los personajes. Exacto, también. La parte viva, pues el diálogo es la parte viva del personaje. Y por decir dramaturgos que admires y sean referentes fuertes para ti, ya hablamos de la parte de tu narrativa cinematográfica, pero también se nota que hay una influencia muy fuerte en dramaturgia. También estudiamos, ¿no? Y el teatro mexicano, pues basta decir que en todo lo que es el proceso de creación literaria, como afortunadamente se han generado una serie de escuelas, ¿no? Escuelas de teatro, escuelas de cine, en fin, que te van llevando, ¿no? Y bueno, porque no hay que decirlo, ¿no? Yo creo que el primer referente para el teatro mexicano para mí es el don Rodolfo Sigli, ¿no? Claro. Don Rodolfo Sigli que toma muchos temas de estos. A mí su famoso gesticulador me dio una ambientación de dialogación impresionante. Pues muchas gracias.